Bueno, cordial saludos, compañeras y tutor. Mucho gusto, mi nombre es Elia Cerchar. En el día de hoy vamos a hacer la socialización de la pregunta de la fase 3, modelos y metodología de psicología política. La pregunta que vamos a socializar y a debatir en esta reunión es, vaya pasando, compañera, por favor. La otra. Bueno, la pregunta que vamos a socializar es, ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? En este grupo estamos la compañera María España y Liz Sarante, las cuales las tres vamos a socializar la pregunta. Cada uno va a dar su concepto acerca de esta pregunta para comenzar la socialización del debate. En este caso comienzo yo aportándole que para poder analizar los procesos hechos y las situaciones históricas en cuanto a los factores del conflicto, se considera necesario realizar un marco contextual donde se aclare el origen de todas las causas que se han venido presentando durante estos años. Como la violencia, toca buscar las causas de los conflictos con el fin de que así podamos acabar con ellas. Ustedes saben que el conflicto armado y sociopolítico en Colombia se presenta más en unos sectores del país que en otros, que son esas personas las encargadas como de hacer sus vivencias, porque ellos lo viven más de cerca. Entonces, desde ahí debemos comenzar para tener claro qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Le doy paso a la compañera para que haga la socialización. Pase la otra compañera, que esa es la de la compañera Cindy. No se te escucha, Liz, tienes el micrófono apagado. Podemos decir, de acuerdo al comportamiento sociopolítico que se ha institucionado por el conflicto armado en Colombia, el conflicto armado es más allá de un conflicto a nivel social, político y económico, cuya forma armada solo la expresión tales como las tensiones, las contracciones y consecuencias de pensar en superar la violencia que implica resolver los factores de las estructuras que la producen. En este caso, el desgarre, el desangramiento, cada vez más en las situaciones que cuentan por un lado o por el otro, los entes de atención o gubernamentales se hacen de la vista gorda se podría decir así, al asumir los intereses o las consecuencias que está viviendo en este momento la sociedad. Y por otro lado, la ausencia histórica de las clases políticas, de las deficiencias políticas y de las clases que no tienen en cuenta la población, más que todo el interés económico, las riquezas, el bienestar al conjunto que involucre el conjunto de la población. Podemos decir también que las definiciones políticas, reconocer las características de esta nueva fase, la guerra, la violencia en el país donde se establece una lucha abiertamente en cuanto al Estado y la construcción de una sociedad. Le doy paso a la compañera María España. Bueno, siguiendo a la respuesta, es importante conocer y entender que el conflicto armado no es algo que apenas estamos viviendo o estamos viendo. Esta es una problemática que durante décadas hemos tenido que padecer, una triste y cruda realidad que nos excluye de los derechos constitucionales, frente a los cuales ya no podemos reclamar.
El comportamiento es que los grupos armados en varias partes presionan a las personas para elegir a los gobernantes. No es en todas partes, pero sí lo hacen algunos y aquellos que pueden elegir. Entonces los gobernantes son amenazados por los grupos al margen de la ley. Un ejemplo claro, los líderes sociales y todos los que han asesinado porque ellos van en contra de esos grupos y a favor de la población. Pasa la diapositiva. Compañera Cindy, es tu turno. Tienes el micrófono apagado. Actualmente se puede decir que hay una población que ha estado directamente vinculada con la guerra, y esta población aumenta en la medida en que se hacen efectivos los programas gubernamentales para ponerle fin al conflicto armado en algunas zonas rurales del país. El comportamiento sociopolítico que ha estado instituido por el conflicto armado en Colombia, podríamos decir que les otorga en su contexto social nuevos elementos de análisis sobre la participación política, considerando que la democracia, más allá de ser una forma de gobernar, es una generación de leyes que trabajan y se centran en el interés de la participación de las comunidades, con ellos recobrando los derechos de la ciudadanía en algunas manifestaciones, sobre todo en las participaciones políticas, por medio de participaciones políticas electorales. Con esto le damos finalidad al debate en cuanto a la pregunta problemática que estamos planteando sobre el comportamiento sociopolítico instituidos por el conflicto armado en Colombia.